Bienvenidos inversores, hoy les traigo este nuevo video. Vamos a darle la continuidad a nuestro portafolio de inversión. Vamos a ver si compramos acciones, si vendimos. Recuerda, este portafolio va con 250 pesos semanales, 1000 pesos mensuales, ¿vale? Vamos a checar nuestras acciones, a ver cómo van y vamos a ver cómo vamos a largo plazo. Bueno, sin más que decir, vámonos al video, vamos allá. Bueno, aquí vamos a revisar el portafolio. Antes que nada, metimos 250 pesos que nos toca esta semana, pero añadimos otros 250 para seguir comprando más fibras, ya que las tenemos en un precio muy especial. Así que metimos 500 pesos en total esta semana para poder bajar el costo promedio de nuestras fibras. Bueno, empezamos aquí con el portafolio. La primera acción es AT&T. Tenemos 4 acciones. Tenemos un costo promedio de 270 pesos. Estamos haciendo nuestra estrategia DCA para bajar el costo. Recuerden, esta acción solamente la queremos para trading. Solamente que ahorita está pasando por un momento malo. Pero vamos a seguir conservándola ya que nos está pagando buenos dividendos. Bueno, estamos viendo que nos pagó 0.28 centavos de dólar. Que convertido a peso mexicano son 4 pesos con 76 centavos por el momento. Recuerden que el dólar está cayendo, ¿vale? Si no fuera un dividendo un poco más alto. Bueno, nos entregaron 19 pesos con 4 centavos. Recuerden que esto tienes que descontarle el 30%. O sea que nos entregaron 13 pesos con 32 centavos. Ya aquí en México libres. Bueno, y aquí vemos en su gráfica que el estocástico y el MACD, y bueno, también las EMAs de 5 y 21 días hasta el Parabolic SAR nos está llevando una tendencia bajista. Bueno, nosotros seguiremos comprando en la parte de abajo para aplicar la estrategia DCA y seguir bajando su costo promedio, ya que nos ha entregado buenos dividendos y puede tener una buena revalorización a fin de año. O sea que hay que esperar esta acción a ver qué pasa más adelante. Bueno, vámonos a la siguiente acción. Bueno, y la siguiente acción es Cemex. Tenemos 15 títulos. Tenemos un costo promedio de 11 pesos con 18 centavos. Llevamos una ganancia de 28 con 50 centavos. O sea, el 16.99%. Y bueno, vamos a seguir comprando acciones. Aunque sube un poquito el costo promedio. Pero como lo tenemos un costo bajo, va a subir muy poquito. Para tener un poquito más de ganancia. ¿Vale? Bueno, igual si sigue creciendo un poco más, vamos a vender la mitad. Y volveremos a comprar cuando caiga. Va que va, vamos a ver su tabla. Si vemos los indicadores de la tabla, vemos que Cemex en el estocástico y el MACD sigue teniendo una tendencia alcista. Eso es muy bueno. También revisé las EMAs y todavía sigue teniendo una tendencia fuerte alcista. Pero hay que esperar. Recuerden, el mercado variable es muy imprevisto. Puede subir de repente y de repente puede caer mucho. O sea que tengan cuidado. Como se los digo, siempre les recomiendo solamente comprar en las partes de abajo del estocástico. Va que va, pero llevamos una tendencia alcista, así que posiblemente compremos algunas acciones de Cemex aunque suba un poco su costo promedio, ya que no nos afectará mucho, ¿vale? Bueno, vámonos con la siguiente. Nuestra siguiente fibra es Fibra Danos. Nos entregaron dividendos, una parte a resultado fiscal y una parte a reembolso de capital. De reembolso nos entregaron el 0.36 centavos por cada fibra y de resultado fiscal nos entregaron 23 centavos por cada fibra. A estos 23 centavos de resultado fiscal tienes que descontarles el 30%, así que nos entregaron el 0.16 centavos. Va que va. En total nos entregaron por cada fibra 0.52, ya descontado el impuesto. Va que va. Bueno, teníamos un costo promedio de 22 pesos con 84 centavos y al final, ya con el reembolso de capital ya descontado, nos quedó el costo promedio de 22 pesos con 48. Nos entregaron de dividendos en total 21 pesos con 32 centavos. Esto es muy bueno. Así vamos a seguir manteniendo fibras. Y bueno, vamos a checar su gráfica. Bueno, aquí en la gráfica vemos que el EMA, el SAR parabólico, tiene una tendencia bajista, pero la estocástica está entrando en una tendencia alcista. Recuerden, cuando está aquí en la parte de abajo es una zona de compra, o sea que ahorita nuestra fibra Danos posiblemente esté en un buen precio para comprar,
ya que tendrá una tendencia alcista, supongamos a corto plazo, pero ya lleva una tendencia alcista. El MACD todavía nos sigue marcando una pequeña tendencia bajista, pero ya está girando y posiblemente pronto entremos en una tendencia alcista también. Bueno, vamos a seguir comprando esta acción para bajar su costo promedio, así que así lo seguirán viendo en los siguientes videos. Bueno, vámonos a la siguiente acción. Nuestra siguiente acción es Fibra Monterrey. Tenemos 125 títulos, nos entregaron de dividendos el 0.07 centavos por cada acción. Recordemos que esto le vamos a descontar el menos 30% ya de lo que nos descuentan de resultado fiscal. En total nos quedaría el 0.05 centavos por cada fibra. Bueno, en total nos entregaron 6 pesos con 30 centavos y bueno, tenemos un costo promedio de 11 pesos con 73. Esto es muy bueno. Vamos a seguir manteniendo nuestra Fibra Monterrey y vamos a seguir bajando su costo promedio ahorita que está en un buen precio. Así la seguiremos bajando ya que vemos un gran futuro más adelante con esto del nearshoring. Bueno, veamos su tabla. Bueno, aquí los indicadores, la EMA y el SAR Parabolic también nos enseñan una tendencia bajista, pero recuerden, esto es a corto plazo. También la estocástica nos está enseñando un punto de entrada, posiblemente tenga una tendencia alcista. Recuerda, también esto es a corto plazo, ya que vamos en una tendencia de un día. El MACD también nos está marcando ya una tendencia de recuperación, tal vez sea porque ya van a entregar dividendos, entonces las personas ya van a empezar a acumular sus fibras, ¿vale? Esta acción la tenemos ya que entrega dividendos mensuales, es muy buena para seguir haciendo crecer nuestro pequeño portafolio. Y bueno, vámonos a la siguiente acción. Bueno, y aquí estamos con nuestra siguiente acción, que es una fibra. Estamos con Fibra Nova 17. Tenemos 30 títulos. Bueno, entregaron dividendos 50 centavos a reembolso de capital. Eso es muy bueno. Teníamos un costo promedio de 29 pesos, pero recuerden, el reembolso de capital se descuenta. Entonces ahorita tenemos el precio de 28,50 centavos, ¿vale? Nos entregaron en total de dividendos 15 pesitos. Esto es muy bueno, todos los pesos cuentan, o sea que bienvenidos esos dividendos. Bueno, vamos a checar su tabla para ver qué vamos a hacer con esta acción. Recuerden que cuando una fibra entrega reembolso de capital, su costo promedio baja, ¿vale? Aquí vemos los indicadores, la EMA igual que el SAR parabólico tiene una tendencia bajista, recuerden, esto es a corto plazo, pero el estocástico está marcando ya un cambio de tendencia, o sea que podemos llevar un cambio de tendencia alcista a corto plazo, ¿vale? Tal vez compremos más acciones ahorita que están en un precio bajo para poder vender cuando esté en el precio de arriba, o también para poder seguir gozando de los dividendos. El MACD nos está marcando una pequeña caída, pero es muy pequeña, tal vez vuelva a subir pronto, ¿vale? O sea que ahorita vamos a seguir comprando nosotros fibras para seguir poniendo nuestra posición más grande de Fibra Nova. Bueno, vámonos a la siguiente acción. Bueno, nuestra siguiente acción es Nemak. Tenemos 201 títulos, llevamos una pérdida de 46 pesos con 31. Tenemos un costo promedio de 4 pesos con 27. Recuerden, esta es una acción especulativa. Yo espero un gran crecimiento empezando el 2024. Recuerden, los indicadores nos marcan todavía subidas y sí me está marcando algunas subidas para fin de año. O sea que la vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir comprando para bajar su costo promedio y esperaremos una gran recuperación más adelante, ¿vale? Recuerden, vamos a largo plazo. Y vamos por su gráfica, vamos allá. Bueno, aquí están los indicadores de Nemak. Vemos que la EMA y el SAR parabólico igual tienen una tendencia bajista a corto plazo, recuérdalo, ¿vale? El estocástica está marcando todavía una subida, aunque está un poquito hacia abajo, pero todavía marca subida. El MACD nos está marcando una pequeña subida. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Recuerden que el principio de hace una semana cayó esta acción como a 3.90 y cacho, creo llegó hasta 3.80 y cacho. Desgraciadamente no tuve el tiempo para estar en casa y poder comprar ese precio si no hubiéramos bajado más su costo promedio. Pero bueno, así son las cosas. Les digo, esta acción yo le veo una gran recuperación entrando en el 2024. Veremos a ver qué pasa. Seguiremos comprando para bajar su costo promedio, ¿vale? Bueno, vámonos a la siguiente acción.
Nuestra siguiente acción es de Grupo Walmex. Tenemos 18 acciones. Tenemos una ganancia de 12 pesos con 39 centavos. La tenemos en un costo promedio de 69 con 40 centavos. Esta acción ha sido muy buena. Igual como no tuve mucho tiempo, no pude vender cuando ahorita estuvo en su máximo, ¿vale? Pero si tú tuviste la oportunidad de checar los indicadores y viste que estuvo hasta arriba del estocástico, tal vez vendiste y ahora podrías volver a comprar cuando caiga el precio, ¿vale? Así vas a ir bajando tu costo promedio. Ya que a mí ya no me dio tiempo porque no pude estar en casa, seguiré comprando, no importa, esta es una muy buena acción, ¿vale? O sea, yo también le veo un buen futuro y esperaremos una gran alza. Vamos a seguir acumulando esta acción. Bueno, vemos aquí en su gráfica que la EMA y el Parabolic SAR llevan una tendencia bajista, el estocástico igual lleva tendencia bajista, igual que el MACD. O sea que ahorita podemos ver esta acción que podría caer en esta semana, pero para nosotros es muy bueno para que sigamos bajando nuestro costo promedio. Como te lo dije, no estuve en casa y no pude vender esta acción cuando estuvo en máximos. Espero que ustedes ya hayan vendido y vuelvan a comprar ahorita que está más barata. ¿Para qué va? Recuerden, los indicadores son muy buenos para saber cuándo vendes y cuándo compras. Vamos a seguir manteniéndolo a largo plazo y seguir gozando de sus dividendos. Bueno, vámonos a la última acción. Y ya por último, pero no menos importante, Geminveo. Tenemos 49 participaciones, tenemos una ganancia de 35 pesos con 18 centavos. Llevamos el 6.34% de más. ¿Vale? Recuerden, este es un fondo que invierte en el SP500. Esperamos una gran recuperación cuando los mercados se levanten, ¿vale? Bueno, así es como llevamos nuestro pequeño portafolio. Vamos a ir aumentando poco a poco. Recuerden, aunque lleven números rojos, esta es una señal de que ustedes pueden seguir comprando. Pero chequen bien sus acciones, no nomás porque las vean rojas sigan comprando. Chequenlas si siguen estando bien, si siguen teniendo ganancias, si no tienen pérdidas, si no hay malas noticias, ¿vale? Como todas nuestras acciones de aquí las hemos checado y todas van muy bien. La única que tiene un poquito de riesgo sería AT&T. Pero nos seguimos arriesgando ya que yo le veo un gran futuro y paga buenos dividendos, ¿vale? Y bueno, aquí te enseño el rendimiento de nuestro portafolio. Bueno, y aquí ves nuestro rendimiento, el 14.77% más, ¿vale? Recordemos que agregamos al portafolio esta semana 500 pesitos y recibimos de dividendos esta semana de 61 pesos con 37 centavos. Esto es lo que va haciendo crecer nuestro pequeño portafolio. Recuerdan que hace una semana hicimos este portafolio y teníamos el 14.39. Ahorita hemos subido un poquito más y así seguiremos subiendo. Recuerden que aunque tengan su portafolio en rojo, si siguen bajando sus costos promedios, ahorita estamos en una temporada de reacomodo de precios, ¿vale? No tengan miedo, solamente chequen bien sus acciones que están comprando. No solamente porque estén a la baja sigan comprando, tienen que checarlas, tienen que hacer su análisis fundamental y el técnico para comprar en momentos exactos, para que compren lo más barato que se pueda y verán cómo su portafolio seguirá creciendo. Va que va. Bueno, aquí me despido y muchísimas gracias por ver todos nuestros videos. Si te gustó nuestro video, regálanos un like para seguir ayudando a más inversores. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.